El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Petro, el hombre del pueblo. Somos uno de los países segundo o tercero más desiguales de la tierra. En un país desigual, donde la equidad termina siendo parte del paisaje, Gustavo Petro comenzó a trabajar por el pueblo, por las comunidades de las regiones más olvidadas de Colombia, sin descuidar las grandes concentraciones urbanas, en las que también se evidencia la injusticia social. Lograr que el joven que hoy ve en una organización criminal un alivio para el hambre y la soledad, pueda imaginar un futuro distinto. La educación se convirtió en un pilar de su gobierno y paso a paso construyó una política que trajo beneficios directos a las y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de esta nación. Un primer salto fueron los presupuestos asignados a la educación, que pasó de 58.6 billones en 2022 a más de 88 billones para 2026. Esta inyección presupuestal permitió avanzar en las políticas que se enfocaron a garantizar este derecho fundamental a las y los estudiantes del país. Esto ha permitido que más de 953,000 estudiantes en todo el país hayan accedido a la educación superior gratuita, de los cuales 347,000 son nuevos, lo que representa una cobertura que supera el 60% de jóvenes que históricamente eran excluidos del acceso a una educación de calidad en las instituciones públicas. Si bien el acceso a la educación ha sido vital, la infraestructura es clave para la oferta pública de educación. En el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, en La Mojana, en la Colombia anfibia donde los ríos que bajan de los Andes se explayan y hacen fértiles las tierras del Caribe, los jóvenes tienen también miedo al futuro. Parecen desterrados de la esperanza. Quieren universidades. Durante estos 4 años, se finalizaron 1.656 obras educativas con una inversión cercana a 1.4 billones, lo que permitió habilitar 949 ambientes escolares entre aulas, laboratorios, comedores, cocinas y espacios recreativos. Estas obras han beneficiado a las zonas más apartadas del país, en las que sobresalen Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá, Nariño, Cundinamarca, Norte de Santander, Chocó, La Guajira y Cauca, entre otros. En sus 4 años de gobierno, el presidente Petro dio una batalla para cambiar el esquema del actual sistema de salud en Colombia. Pretendía que las EPS no fueran más aseguradoras sino gestoras, la implementación plena del sistema preventivo y el fortalecimiento del sector público con la administración de recursos
así como más y mejores IPS públicas. Sin embargo, los proyectos de ley de reforma a la salud no tuvieron eco en el Congreso, pero eso no fue un impedimento para que su gobierno avanzara en el mejoramiento de la prestación de los servicios en todo el país. Con lo que le permitía la Constitución y la ley, este gobierno invirtió 4.7 billones en el modelo preventivo, territorial y humano a través de los equipos básicos de salud. Son cerca de 90.000 profesionales que integran 10.983 equipos que hacen presencia en los 32 departamentos y los 1.123 municipios, beneficiando a más de 9.5 millones de familias con atención directa en sus territorios. En materia de financiación del sistema, este gobierno ha realizado el mayor esfuerzo fiscal en la historia reciente, logrando entre 2022 y 2025 un incremento real del 50.8% en el presupuesto general de la Nación para la salud, equivalente a 25 billones de pesos adicionales. Pero los avances no se quedan únicamente en atención, sino en el mejoramiento y construcción de infraestructuras en salud. Existen 1.882 proyectos en 609 municipios y 32 departamentos por un valor de 4.4 billones. Esto ha permitido que cerca de 16 millones de personas accedan a servicios de salud más cerca de sus territorios, cerrando brechas históricas. Se compraron 1.680 ambulancias y se puso en marcha el primer buque hospital de Colombia, el Bencos Biojó, una embarcación construida 100% en Colombia. Este novedoso servicio lleva atención de mediana y alta complejidad a más de 150.000 personas en el Pacífico colombiano, a lugares donde nunca llegaba asistencia médica. Podemos financiar 3 millones de bonos pensionales para la adultez de tercera edad que hoy no tiene nada. La reforma pensional se convirtió en otra batalla del presidente Gustavo Petro, propuesta que ha estado bajo la sombra de la dilación de las decisiones judiciales para que le den vía libre a esta norma que fue aprobada 2 veces por el Congreso de la República. A pesar de esta situación, el gobierno entrega a 3 millones de adultos mayores que no reunieron los requisitos para acceder a una mesada un bono pensional que pasó de 80.000 a 230.000 pesos. Yo aquí quiero restablecer ese derecho, que sea para esos hombres y esas mujeres primero que todo, que sea para las mamás del hogar, el derecho a vivir en paz en la vejez, el derecho a vivir en dignidad y con orgullo de haber transitado con su vida en este país que es el país de la belleza, por el cual indudablemente vale la pena vivir y vale la pena morir también. Asimismo, más de 130.000 colombianos y colombianas se han trasladado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, lo que ha demostrado la confianza que existe en el país por el fondo público. Por la violencia es que se han matado los colombianos. Y esa violencia es producto de la tierra. Por la tierra es que se han matado los colombianos. Y no ahora, viene de siglos. La tierra en Colombia se ha convertido, históricamente, en un catalizador de violencias que ha llevado a que crezcan las brechas de desigualdad y de inconformismo social por la concentración de propiedades en muy pocas manos. En este gobierno, la tierra ha regresado a sus legítimos dueños
y hoy más de 2 millones de hectáreas han sido formalizadas. El Estado ha permitido que la mayor parte de la tierra fértil de Colombia, en grandes posesiones, se utilice en primerísimo lugar en ganaderías extensivas donde hay una vaca cada 2 hectáreas, en tierra que debería tener maíz, tomate, yuca, alimentos, proteínas. A través del Fondo Nacional de Tierras, se gestionaron 712.205 hectáreas para adquisición, que permiten la producción de las familias campesinas, con lo que la propiedad dejó de ser un lujo y se convirtió en un derecho. Este gobierno sacó adelante la reforma constitucional que creó la jurisdicción agraria y rural, una herramienta clave para que jueces especializados diriman los temas de diferencias por tierra, linderos, etc., y que no terminen en conflictos entre los campesinos. Esta ley es para cumplirla, es la ley de la justicia social, la primera ley del Estado social de derecho, que con las otras 3 reformas creo que empieza a construirse por fin. Por más de 2 décadas, los y las trabajadoras colombianas vieron afectados sus derechos laborales. Las horas nocturnas, los recargos de festivos y dominicales pasaron a ser un espejismo, mientras que las jornadas laborales aumentaban y los salarios no eran dignos. Esos derechos fueron reivindicados a través de la reforma laboral, un proyecto que también tuvo sus bemoles en el Congreso y las Cortes, pero que gracias a la tenacidad del presidente y su gobierno, hoy es una realidad para los colombianos. Entre los mayores logros que se vincularon en la reforma, se resaltan la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, reconocimiento de licencias remuneradas para situaciones familiares y personales, protección frente al acoso, la violencia y la discriminación, fortalecimiento de la estabilidad laboral, inclusión de trabajadores en plataformas digitales en el marco de derechos, pago a los aprendices del SENA, pago a los estudiantes de medicina internos. El contrato a término indefinido se convierte en una modalidad principal. El recargo nocturno comienza a las 7 p.m., entre otros. Es el primer salario vital de la historia de Colombia, o por lo menos de la Constitución de 1991, que aquí entrego. En lo que representó un salto en los ingresos de los trabajadores colombianos, para 2026, el gobierno del presidente Petro decretó el aumento del salario mínimo, pero con un elemento nuevo, el salario vital. Esta figura, establecida en la Constitución de 1991, no había sido estrenada por gobierno alguno, lo que significó que el ingreso para los trabajadores terminó con un aumento del 23.7%, lo que significan 2 millones mensuales con auxilio de transporte incorporado. Si bien tuvo observaciones por parte del Consejo de Estado y sobresaltos en el sector empresarial, el 19 de febrero de este año, el presidente expidió un nuevo decreto con las observaciones que el Alto Tribunal había hecho a la norma expedida en diciembre de 2025. Ahora tenemos un nuevo decreto de salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026. No quise sobrepasarme, es el mismo que decretamos en diciembre en el año de 2025. No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes y acatando, dijo el mandatario desde la tarima de una atestada Plaza de Bolívar en Bogotá. Los derechos y las conquistas del pueblo las hace respetar el pueblo mismo. Colombia apuesta a un diálogo entre civilizaciones y la civilización actual
en la diversidad humana cada vez reconoce más el poder de la mujer y es a la mujer en multitud la que tiene que jalonar una lucha que es de toda la humanidad, una lucha por la vida. La mujer siempre ha jugado un papel preponderante en el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien incluso mantuvo la cuota de género en su gabinete por encima de lo que manda la ley. Pero el tema no se queda únicamente en este aspecto, ya que su gobierno ha visto en la mujer el eje central de la sociedad y las cuidadoras de vida. No en vano, con la Ley de Utilidad Pública, se logró que más de 260 mujeres, cabeza de hogar, cambiaran la prisión por trabajo social, lo que les permitió estar cerca de sus hijos y garantizar una crianza llena de amor. Por la carrilera. Miserable que las madres comunitarias de Colombia no hayan tenido un sueldo. ¿Eso no se llama miserable? Cuando tienen los sueldos de los congresistas, cuando tienen los sueldos de los... Ni siquiera son sueldos, son ganancias de 100.000, 200.000 millones de pesos. Se realizó la formalización de las madres comunitarias en Colombia, proceso liderado por el Gobierno Nacional y el ICBF para vincularlas directamente a la planta de personal del Estado. Hasta ahora, ya 2.300 mujeres hacen parte de la planta del ICBF que les garantiza remuneración fija, equivalente al salario vital, garantizando la seguridad social integral. Volver empleadas públicas a 2.300 madres comunitarias. ¡Bravo! Gracias. Me enorgullece poder decir que en solo 3 años, última medición, bajamos la tasa de mortalidad infantil que recibimos de Duque a la mitad. Los niños también han sido un eje de atención del gobierno del cambio, que ha insistido que ellos hoy son el presente, pero significan el futuro del país. Esta atención a la primera infancia se focaliza en la calidad de la alimentación y el agua, claves para disminuir las tasas de muerte por desnutrición aguda que tanto han caracterizado al país. Aquí estamos abriendo esta planta para que menos niños mueran. Aquí se demuestra cómo, al salvar 465 vidas de niños y niñas menores de 1 año en La Guajira, lo hemos hecho fundamentalmente haciendo que el agua potable sea de verdad agua potable. Según el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, los casos de muerte por desnutrición en menores de 5 años en Colombia pasaron de 406 en 2022 a 150 en la semana 49 de 2025, lo que significa más de la mitad de menores que se salvaron para beneficio del país. Pero esta atención no solo se queda en este aspecto. En este gobierno se ha aumentado el programa de alimentación escolar PAE, que logró una cobertura del 82% con 5.644.322 estudiantes atendidos en 2025, lo que significó un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto al 72% que se registró en 2022. Entre más esfuerzos hagamos en avanzar el nivel educativo, es decir, el intelecto general de la sociedad, menos pobreza. En lo que a educación se refiere, por primera vez los colegios públicos cuentan con grados de prejardín y jardín, logrando la matrícula de 128.234 niños y niñas en 680 municipios del país. La dignidad de la persona, entre una persona y el fusil, es más importante la persona.
y eso se llama dignidad humana. Una de las prioridades del gobierno ha sido la seguridad, pero seguridad humana, en la medida en que para enfrentar a los grupos criminales y narcotraficantes, el presidente Petro siempre enfatizó que primero está la dignidad de la tropa y sus familias. Con base en esta premisa, los soldados regulares y auxiliares de policía pasaron de recibir 300,000 pesos mensuales a 1.750.905 pesos mensuales, lo que significa 5 veces más de ingreso de lo que tenían antes. Otro tema fue la humanización del antiguo SMAT, que se convirtió en la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, que pasó de ser una fuerza de choque para repeler las movilizaciones ciudadanas a un cuerpo de diálogo y respeto de los derechos humanos. Este gobierno ha hecho un esfuerzo para que sus fuerzas policiales, militares, etcétera, sean éticas, puedan mirar de frente al pueblo, puedan ser abrazadas por el pueblo. Hasta el último día del 2025, nosotros superamos las 3.000 toneladas de cocaína. Y eso es único en la historia de Colombia, único en el mundo. Somos el gobierno que más ha incautado cocaína en la historia del mundo. El presidente Gustavo Petro emprendió una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico en la que las incautaciones, la destrucción de laboratorios, el desmantelamiento de bandas y la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca fueron los pilares de esta política. La sustitución voluntaria implica que el corazón, el ánimo, las ganas del campesino por generaciones excluidas está al lado de este gobierno y conmigo arrancando físicamente las matas de raíz de hoja de coca. Dentro de la estrategia de golpear las finanzas de los grupos de narcotraficantes, las Fuerzas Armadas de Colombia han incautado 3.417 toneladas de cocaína, lo que significó un récord histórico, no solo para el país, sino para el mundo. Adicionalmente, hubo un aumento de 6.538% en incautación de divisas del narcotráfico, lo que significa que los narcos dejaron de recibir más de 95.000 millones de dólares y se evitó que 48.000 millones de dosis de cocaína llegaran a las calles del mundo. Entre 2022 y 2026, se han destruido 19.212 laboratorios para la producción de drogas, es decir, un laboratorio cada 40 minutos. Se han capturado 26 extranjeros de alto impacto en el país y el gobierno ha autorizado la extradición de 824 ciudadanos colombianos solicitados por delitos de narcotráfico en cortes judiciales de Estados Unidos y tribunales de Europa. Más de 14.000 integrantes de los principales carteles se han neutralizado, inclusive los hemos bombardeado, y lo haremos cuantas veces sea necesario. En este periodo de gobierno, se frenó sustancialmente el crecimiento de los cultivos de hoja de coca. Se pasó de un aumento del 43% en 2021 a un crecimiento de 0% entre 2024 y 2025. Hoy, cerca de 33.000 hectáreas dejaron atrás lo ilícito para sembrar vida, trabajo y futuro en los territorios, lo que significa que donde antes avanzaba la ilegalidad, hoy crece la esperanza de miles de familias campesinas. Yo les pediría como ministro de Defensa al mundo que le compren lo que están sembrando ahora nuestros campesinos, que es cacao. Compren cacao, no compren coca. Aquí estamos hablando de una compra de aviones, adicionado con una compra de armamento para los aviones, adicionado
con el mantenimiento y el apoyo logístico de los aviones. Desde hace medio siglo, Colombia no contaba con una flota aérea de combate moderna y que diera confiabilidad para la defensa de los cielos del país. Ante la necesidad y la protección de los pilotos, el presidente Gustavo Petro decidió adquirir 17 aviones de combate Gripen mediante un contrato entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia por 16.5 billones de pesos. Otro impulso que dio el presidente Petro fue a la industria militar. Este reto determinó que la industria naviera colombiana, a través de Cotecmar, construyera con tecnología y mano de obra 100% colombiana la patrullera oceánica ARC-24 de Julio, la embarcación más grande y compleja diseñada para operaciones de soberanía y lucha contra el narcotráfico. También está el buque logístico para San Andrés, diseñado para fortalecer el abastecimiento y la conexión del archipiélago con el territorio continental colombiano. Otro proyecto que se encuentra en marcha es la fragata militar, el mayor reto de ingeniería naval de la historia de la Armada Nacional. Adicional está el diseño, construcción y producción del fusil Jaguar, que nació con ingeniería colombiana en Indumil. El fusil es analógico y es el arma finalmente que puede garantizar la defensa de un país con tantas montañas como las que tenemos y tantas regiones tan diversas, desérticas, llenas de humedad. El fusil probará esa diversidad regional. Si la logra, será un fusil de exportación. Y a eso hay que apuntar en cierta forma, ya no seríamos tanto importadores de armas sino exportadores. Colombia es el país de la belleza y tiene que ver con su biodiversidad. El país La Belleza sigue conquistando el mundo. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Dos mares, cordilleras, gastronomía, artesanía, historia, arte rupestre, música. Son algunos de los ingredientes que permiten que el mismo presidente Petro, desde el inicio de su gobierno, se la jugara por el turismo, del que dijo tenía que superar la economía fósil del país. La venida del turista extranjero hace las veces de una exportación al traer dólares. Y no se equivocó. En estos 4 años, el sector alcanzó ingresos históricos que superaron a las divisas por exportación del carbón. En 2025, el país registró un récord de 6.5 millones de visitantes no residentes, de los cuales 4.7% millones son extranjeros, lo que representa un crecimiento del 3.8% frente al año anterior. Esto significa que entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, el país recibió a más de 22 millones de visitantes no residentes. Lo que me ha llamado más la atención son los atardeceres coloridos en el mar Caribe de Colombia. Creo que son muy maravillosos y muy increíbles, súper chéveres. Nosotros hemos recibido más turistas cada vez en nuestro municipio, en nuestra comunidad, y hemos sido esos anfitriones. La conectividad aérea se ha convertido en una pieza clave para este crecimiento. Actualmente, el transporte aéreo colombiano moviliza a más de 57 millones de pasajeros al año y cuenta con una red de más de 1.520 frecuencias internacionales semanales directas. Gracias a este dinamismo, Colombia ingresó al top 20 de destinos más dinámicos del mundo.
Uno de los mayores propósitos del gobierno del presidente Gustavo Petro fue la resurrección del tren en Colombia. Este anhelo se hizo realidad y el tren se convirtió en el corazón de Colombia, movilizando un 410% más de carga desde el inicio del gobierno, así como el transporte de más de 2 millones de pasajeros. Esa apuesta se hizo posible gracias a las millonarias inversiones que le han permitido operar con eficiencia 1.112 kilómetros de vías férreas, garantizando su óptimo rendimiento comercial y logístico. Se reactivaron los corredores férreos La Dorada-Chiriguaná, que beneficia a 400.000 personas de 25 municipios de Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar. Otro corredor para destacar es Bogotá-Belencito, de 279 kilómetros, que tuvo una inversión histórica por 386.000 millones, que permitió aumentar la velocidad de los trenes y una óptima infraestructura operativa. De la misma manera se garantizaron los recursos para el Regiotram, que beneficiará a los habitantes de la Sabana de Bogotá. Cuatro años del cambio, 4 años del progresismo en el que el pueblo, los más vulnerables y los olvidados fueron protagonistas. Fueron 4 años que abrieron el camino a la justicia social. 4 años de lucha de poder. 4 años en los que Gustavo Petro fue el presidente de Colombia. Y esperen de ustedes mismos de mí mi apoyo y solidaridad hasta el último día que me quede. Gracias. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.